Saludos. Qué bueno que nos seguimos encontrando en estos espacios. Y es muy bueno porque es para algo tan especial de nuestra vida. Encontrarnos con la palabra que Dios ha dejado para cada una de nuestras vidas. Y en este tiempo estamos finalizando nuestra serie del Salmo 119. La verdad es que predicar sobre este salmo hubiese sido larguísimo. Por lo menos si por cada sección una predicación, hubiesen sido 22 predicaciones. Pero quisimos condensarla a 6 predicaciones y que en cada uno tocáramos los 2 primeros versículos o fundamentalmente los 2 primeros versículos de cada sección. Así que hoy nos corresponden las 3 últimas secciones de este salmo. Vamos a orar y vamos a nuestra tarea de entender lo que Dios quiere decirnos en esta hora para nuestras vidas. Señor, gracias. Qué bueno es poder invocar tu nombre y poder agradecer, Señor, por todo lo que tú nos permites. Nos permites vida, nos permites tiempo, nos permites de tu gracia, de tu misericordia, y también nos permites salvación y nos permites salud. Y gracias, Señor, por todo lo que tú permites para nuestras vidas. Pero aún en momentos de dificultad, ahí está tu palabra para darnos fuerza y para que se establezca esa palabra en nuestras vidas. Por eso en esta hora nos colocamos en tus manos, abrimos nuestro corazón, pero también nuestra mente, y gracias por tu palabra. Amén y amén. El Salmo 119, y estuvimos diciendo que la palabra de Dios determina una verdadera calidad de vida. Esa fue la temática para todo este salmo. El salmista en todos los versículos habla de la ley, de los estatutos, de los principios, de los mandatos, de los decretos. Siempre está hablando de la palabra de Dios. Hay 2 versículos del Salmo 119 que no menciona los estatutos o la ley o los mandatos, pero el resto pues se centra en la palabra, y por eso dijimos que si obedecemos la palabra y la tenemos en cuenta, entonces vamos a tener una verdadera calidad de vida. El salmista, como sabemos, y el que escribió este salmo, y todos están, la gran mayoría, de acuerdo que fue David, pues sufrió muchas pruebas, muchas persecuciones, tuvo grandes conflictos en su vida personal, cometió fallas en su vida, como rey también. Pero una de las cosas que él hizo es siempre ir al Señor, pedir perdón, arrepentirse de todo corazón y siempre dejarse guiar por la palabra de Dios. Y eso estableció en él una madurez cristiana que pues Dios lo llama como su amigo, el amigo de Dios. Así que, y que está conforme a su corazón. Vamos en la primera sección de hoy, que es la letra Reish del alefato hebreo, para decir que la palabra de Dios establece claves de oración para los momentos de prueba. La palabra de Dios establece claves para que nosotros oremos en los momentos de prueba. Por eso el versículo 153 y el versículo 154 dice: mira mi aflicción y ven a salvarme, pues no me he olvidado de tu ley. Defiéndeme y ponme a salvo. Dame vida con tu palabra. Y en estos 2 versículos hay 4 peticiones que yo creo que se pueden convertir en 4 claves para cada una de nuestras vidas. Empieza el versículo 153 diciendo: mira.
Luego en ese mismo versículo dice, y ven a salvarme. Es decir, que podemos decir que la segunda petición es sálvame. Luego en el versículo 154 empieza, defiéndeme. Creo que esa es otra petición. Y termina diciendo, dame vida. En otra versión dice, vivifícame. Rápidamente miremos estas 4 claves para que nosotros oremos. En nuestra oración debemos siempre decir, mírame. No podemos ocultar nada delante del Señor. Él ya lo sabe todo, pero nuestra oración debe ser, mírame por favor. El salmista decía, mira mi aflicción. No vivimos en una burbujita de cristal donde estamos exentos de problemas, de luchas, de dificultades y de muchas situaciones que la vida trae. Y en el medio cristiano lo mismo, hay situaciones. No estamos vacunados contra los problemas y contra las dificultades que pueden venir. Así que vendrán algunas luchas, algunas enfermedades, algunas situaciones en lo material, en lo económico. Pero eso es lo que nosotros tenemos que orar y decir, mírame. Por favor, Dios, mírame. El Señor es muy claro en enunciar el principio que usted y yo sabemos. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso que dijo el Señor Jesucristo debe ser una gran verdad para todo momento en nuestra vida. Así que el salmista es sincero en su oración y acude a la misericordia de Dios cuando dice, mírame. Y quiero que uno de los salmos sobresalientes ante esta situación de aflicción, de lucha, de situación espiritual que tenía David, pues usted y yo sabemos que es el Salmo 51. Y solamente leer el Salmo 51 sin darle mayor explicación, que ahí podríamos detenernos por mucho tiempo. Pero lo que decía en el Salmo 51 David era, Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Él estaba pasando por una situación muy crítica a nivel espiritual. Estaba pasando por un tiempo de aflicción. Ya vamos a ver que también tenía enemigos, pero era una aflicción personal. Y él acude al Señor y acude a su misericordia. Y si vamos al versículo 5, dice, mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Y le hizo una petición grandísima. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. Y le pidió al Señor perdón. El Señor lo restauró de una forma especial. ¿Por qué? Porque Él hizo una petición. Mírame, por favor. Y creo que el Señor ya conoce todas las cosas, pero es indispensable que en nuestra oración podamos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, mira mi vida, mira mi situación, mira mi conflicto. Y el Señor va a acudir. Si Él restauró a David, a nosotros también con seguridad nos restaurará. La segunda petición es sálvame. Otra versión dice líbrame. El versículo 153, la segunda parte dice, y ven a salvarme, ven a librarme. Esta segunda petición es vital porque tenemos que orar que el Señor nos libre de situaciones internas, de situaciones externas. Hay tantas cosas que pueden venir y hacernos daño. Y ojo, que el enemigo número 1 de nuestras vidas no pierde tiempo. Y como dice Primera de Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo, que es el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar.
Tenemos que estar atentos en la parte espiritual. Y por qué no también atentos en otras áreas para acatar el consejo que nos dice aquí. Sean prudentes y manténganse atentos. Las dos primeras peticiones, es decir, la de mírame y luego la de sálvame, son dos peticiones que se fundamentan en la palabra de Dios. Y por eso el versículo dice, pues no me he olvidado de tu ley. Así termina el versículo 153. Cuando oramos, tenemos que estar convencidos que no nos olvidamos de la palabra de Dios. Y una cosa es orar por orar cuando queremos orar. Y entonces, pues empezamos a hablar. Y en nuestras oraciones, Señor, líbrame, Señor, mira mis problemas, Señor, tengo mucha presión, Señor, mira mis acreedores, Señor, mira que estoy estresado, mire, ayúdame, por favor, Señor, ayúdame. Y como que esa es nuestra forma de orar. Pero ¿por qué no oramos con la palabra de Dios? Él decía, no me he olvidado de tu ley. Y él decía, mírame y sálvame, pero yo quiero tener en cuenta la palabra de Dios. No sé si podemos hacer un ejercicio en este mensaje. Y es, por ejemplo, ir a unas 2 porciones de la palabra del Señor y leerla, pero después personalizarla. Por ejemplo, Deuteronomio 39 al 10 dice, el Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra. Sí, el Señor volverá a complacerse contigo para bien, tal y como se deleitó con tus padres, siempre y cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios y cumpla los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley, y siempre y cuando te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el ejercicio que le propongo es, ¿por qué no oramos esos versículos, pero personalizándolos? Yo no sé si usted ahí puede repetir conmigo, volver a leer Deuteronomio 39, 10, pero personalizarlo y decirle, el Señor mi Dios me hará prosperar en todo lo que hago con mis manos y multiplicará el fruto de mi vientre, el fruto de mi bestia y el fruto de mi tierra. Sí, el Señor volverá a complacerse conmigo para bien, tal como se deleitó con mis padres, siempre y cuando obedezca la voz del Señor, mi Dios, y cumpla los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley, y siempre y cuando me vuelva al Señor mi Dios con todo mi corazón y con toda mi alma. Personalizado, y ese versículo que usted sabe de memoria de Josué 1:8, que dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Pero si en la oración oramos según la palabra de Dios, podemos personalizarlo y repetir el versículo diciendo, procuro que nunca se aparte de mis labios el libro de la ley. Medito en él de día y de noche para que actúe de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así haré que prospere mi camino y todo me salga bien. Eso es muy, pero muy importante. Que podamos siempre orar en medio de nuestras situaciones, pero con la palabra de Dios. La tercera petición es defiéndeme, defiéndeme y ponme a salvo, dice el versículo 154. Necesitamos abogados para que nos defiendan. Cuando dice ahí defiéndeme, es un vocablo de la jerga legal. Y hay situaciones donde somos víctimas de injusticias, acciones egoístas, asuntos legales que tenemos que reclamar, derechos que nos quieren quitar, etc. Ahí necesitamos
un abogado. Pero a nivel espiritual y a nivel de nuestros conflictos y de nuestras vidas, necesitamos el abogado de abogado. Y por eso tenemos que decir, defiéndeme, Señor. Allá en 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Lamentaciones 3:58 dice, tú, Señor, me defendiste, me salvaste la vida. Oh, hay un defensor que siempre tenemos en todo momento. Así que cualquiera que sea la situación que estemos pasando, dejémosela al abogado de abogados y Él nos hará salir en bendición. Y la cuarta es, dame vida. Vivifícame, era la petición, la cuarta clave que utilizó David para orar a Dios, es pedirle, vivifícame, dame vida. Si pedimos al Señor que mire nuestra situación, que nos salve, que nos libre de las aflicciones, del engañador, que nos defienda con seguridad, pues seguro que vamos a tener respuestas de parte del Señor. Pero tenemos que decirle, dame vida, vivifícame. Pero el versículo dice, con tu palabra. ¡Qué tremendo! Hay que buscar ser vivificados, no con consejos muy buenos de alguien, que por cierto pueden ser buenos y no los debemos hacer a un lado. Pero en primer lugar, que el fundamento de consejo y de obtener vida y vida de calidad es la palabra. Por eso el salmista decía, dame vida, vivifícame con tu palabra. Dice en Proverbios 4:22, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones, no las pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes las hallan, son la medicina para todo tu cuerpo. Vamos a tener vida integral, una vida espiritual, una vida emocional y una vida física en bendición si guardamos la palabra de Dios. La penúltima estrofa de este salmo, del Salmo 161 al 162, la letra Shin del hebreo, podemos decir que la palabra de Dios produce alegría en medio de la persecución. El salmista dice en el Salmo 161 y 162, en los versículos 161 y 162, los poderosos me persiguen sin motivo, pero yo respeto y honro tu palabra. Es tal la alegría que me causa tu palabra que es como hallar un gran tesoro. Mire, la persecución la vamos a experimentar por diferentes motivos. A veces cometemos errores que hacen que nos sintamos perseguidos. A veces las injusticias de otros nos van a llevar a que nosotros estemos perseguidos. A veces por ser cristianos vamos a tener persecución, porque pues el Señor Jesucristo lo dijo allá en el Sermón del Monte y en las Bienaventuranzas en Mateo 5, 10 y 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Vamos a tener persecución, y gracias al Señor que estamos en un país súper libre, pero mire cómo son perseguidos los cristianos donde los gobiernos van en contra de las cosas de Dios. Mire cómo tienen que ser encarcelados, muertos y sometidos a una persecución muy tremenda y muy difícil. Pero ¿qué es lo que va a hacer que en medio de la persecución nosotros podamos salir adelante? Debemos amar y respetar la palabra del Señor. Por eso el versículo dice, pero yo respeto y honro tu palabra. Debemos tener una gran admiración por la palabra del Señor.
Y cuando la admiramos aún en medio del problema y en medio de la persecución, viene la alegría. Por eso dice el versículo 162, es tal la alegría, en otras versiones dice regocijo, que me causa tu palabra. Aún en momentos difíciles la palabra traerá gran alegría. Y termina el versículo diciendo que es como hallar un gran tesoro. Otra versión dice es como hallar despojos. Debemos estudiar la palabra del Señor con detalle, con juicio, con mucho amor, con mucho respeto, y encontraremos grandes tesoros en ella. No debemos solamente estudiarla porque tiene una belleza literaria, porque tiene conocimiento y podemos tener una cultura general apropiada, sino que tenemos que descubrir los tesoros para nuestra vida y así tener una calidad de vida excelente. Si las riquezas son como despojos, pues definitivamente hay que hacer una buena batalla. Al final somos vencedores y los grandes tesoros vendrán a nuestra vida. Y termino el tercer y último párrafo, o mejor, el último párrafo, la última sección del Salmo 119 es la letra Tav en el hebreo. Y sobre eso podemos decir que la palabra de Dios debemos entenderla. Porque a veces se puede leer sin entendimiento y simplemente para argumentar cosas que no son verdaderas. Tenemos que tener un cuidado muy importante para estudiar la palabra del Señor. Por eso el versículo 169 dice, Señor, escucha mi clamor, dame entendimiento conforme a tu palabra. El Salmo 119 exalta durante todos los 176 versículos la palabra de Dios. La palabra de Dios al fin y al cabo debe ser como la respiración es a nuestro pulmón o como el sistema circulatorio es a nuestro corazón. Y por eso el salmista termina este salmo exponiendo en estos versículos dos motivos que pide a Dios. En el 169 dice, Señor, escucha mi clamor, dame entendimiento conforme a tu palabra. El primer motivo es clamor por entender la palabra. Creo que no solamente es coger la Biblia y a ver cómo estudio y un diccionario y una enciclopedia y 2 o 3 versiones, sino que antes debe ir mucha oración al Señor diciéndole, Señor, escucha mi clamor y dame entendimiento para que pueda entender y obrar según tu palabra. Debemos tener anhelo, deseo, pasión, no sé, a veces que no pierda uno esa costumbre bonita de estudiar. Me acuerdo cuando yo fui a la universidad, primer semestre, y entonces pues uno como en el colegio es como todo disciplinadito, eso yo llegué súper bien y estilo, ¿cómo llaman? Primíparo. Y hasta con cuadernito en mano y todo muy juicioso. Pero era porque yo quería aprender, estaba atento a ver cómo era esa nueva etapa. Yo creo que tenemos que llegar a la palabra del Señor con mucho respeto, con nuestra buena libreta de notas, con nuestro buen lápiz, llegar para descubrir los tesoros que hay allí en la palabra del Señor y pedir sabiduría para que el Espíritu Santo venga y pueda acompañarnos en descubrir los grandes tesoros que tiene la palabra del Señor. Y el segundo motivo que está en el versículo 170 es que llegue mi oración a tu presencia, líbrame como lo has prometido. Lo segundo es oración. Lo primero es clamor, es lo mismo. Pero es que clamor como que va con sentimiento, con pasión, es un ruego. Y lo segundo, pues nos da como el contenido de la oración. Oración para tener libertad.
que llegue mi oración a tu presencia. Líbrame como lo has prometido. Oh, es que si nuestra oración llega a la presencia del Señor, podemos ser beneficiados de una manera muy, pero muy grande. Pero esa libertad llega cuando entendemos la palabra de Dios y cuando confiamos en sus promesas, porque termina diciendo este versículo, el 170, líbrame como lo has prometido. Promesas del Señor. Tenemos que saber todo lo que Dios ha prometido. Y entonces la garantía para que hayan respuestas de parte de Dios y nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él tiene para nuestras vidas es creer en sus promesas establecidas en su palabra. Como conclusión pudiéramos decir que apreciemos la palabra de Dios, porque es el manual de Dios para nosotros, pero que la fuente de todo es el mismo Señor. La Biblia, la palabra de Dios, es ese manual donde nos dejó muchas instrucciones. Pero la fuente de donde sale todo, y es el que hace todo, y el que da victoria, y el que va a trabajar en nuestras vidas, y el que transforma nuestro corazón y nuestra mente, y el que nos acompaña, y el que aún en medio de perseguidores nos libra, y todo, es el Señor. Así que tenemos que amar su palabra, pero permitir que Dios obre continuamente en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que hacerse carne, así como Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne para venir a la tierra, pues nosotros también a tomar la palabra de Dios y hacerla muy nuestra, encarnarla, meterla en nuestro espíritu y en nuestro corazón para poderla vivir. El Salmo 119, y para hacer alusión al último versículo, al 176, termina con la oración, busca a tu siervo. ¡Ah, qué petición tan tremenda! Dice, búscame por favor, Señor. Y creo que el Señor Jesucristo cumple con esta gran petición, porque dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y decirle, Señor, que este salmo siga hablando a mi vida y que yo pueda amar tu palabra. Y si amamos la palabra y la obedecemos y la aplicamos, entonces podemos tener verdadera calidad de vida. Señor, gracias. Eres tan especial por permitirnos estos tiempos de ir recorriendo a través de tu palabra muchas enseñanzas que bendicen nuestras vidas en todas las áreas, porque tú quieres nuestra prosperidad integral. Hay muchas personas que solamente buscan la prosperidad material, la prosperidad física, pero tú estás interesado en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Estás interesado en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestros principios. Gracias, Señor. Y cuando esas partes están suplidas y nosotros dejamos que tú las suplas, entonces también como añadidura vendrá la prosperidad material y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno haber disfrutado de unas partecitas de este Salmo 119. En medio de esta predicación, y para terminar, déjenme decirle que el próximo martes, 1 de diciembre, a las 7 de la noche, tenemos nuestra asamblea de la Fundación Lazos de Amor para seguir haciendo toda la obra social que hace la Iglesia Cristo Vive. Están invitados los miembros de la fundación, los padrinos, pero todas las personas que nos quieran acompañar, porque al fin y al cabo, como iglesia, todos vamos a salir adelante y somos bendecidos para bendecir. Feliz día, feliz semana en el nombre del Señor.